Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia. Difundir Radio para compartir contigo la fe. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, prometido, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz, sé tú nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entrambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días. Muy buenos días, los saludamos desde nuestra Fundación Misioneros de la Divina Redención a través de la emisora Difundir Radio, ubicada en la localidad de Suba, Bogotá, Distrito Capital, Ciudadela de la Divina Misericordia, con la dirección del Padre Antonio Ramírez Giraldo, en el Control Masters con Holman Gómez Bautista y en la conducción de Álvaro Gardiazabal y quien les habla Margarita Arcila. Así venimos y continuamos, como decíamos la semana pasada, celebrando la Semana Arturiana, llenos de complacencia, llenos de alegría por este nuevo aniversario de las fundaciones Misioneros de la Divina Redención y de las Pequeñas Apóstoles de la Redención. Así damos gracias a Padre Arturo por el ejemplo que nos ha dejado de su persistencia en la vocación y de su oración, para poder nosotros tomar de ahí una pequeña chispita y poder imitarla en algo para encontrar lo que nosotros llamaríamos nuestra vocación, nuestros anhelos, nuestros propósitos, nuestra luz, para continuar ese camino que nos ha regalado Dios entregándonos la vida. Ahora continuamos con nuestras manifestaciones, Margarita, de las distintas manifestaciones de la Virgen Santísima, y vamos a entrar a particularizar 3 de ellas muy importantes para nosotros los latinoamericanos, Margarita. Latinoamérica. Ajá, sí señora. Tenemos entonces la Virgen de Coromoto, que inicialmente es una advocación mariana venerada por los venezolanos y de hecho es la patrona de Venezuela. Esta se inicia en el año 1651 y para esa época Santa María de Coromoto está en Guanare de los Caspes. Se apareció en 1652 al cacique Coromoto de los indios Cospes, que habitaban las selvas de Portuguesa en Venezuela, de allí su nombre y devoción. Un día de 1651, el cacique Coromoto y su mujer atravesaban una corriente de agua y vieron una señora de extraordinaria belleza que les dijo en su idioma: vayan a casa de los blancos y pídanles que les eche el agua en la cabeza y así poder ir al cielo. Como la Virgen María se le acercó, Coromoto tiró la flecha e intenta empujarla, seguramente asustado también. Sí, claro.
pero ella desaparece dejándole en la mano un pequeño pergamino con su imagen. Miremos cómo la Virgen, en vez de disgustarse, en vez de regañarlo, lo que hace es manifestarse. Ella como nos conoce de tal manera que sabe cómo actuar para con nosotros, es increíble. Eso es cierto, esa familiaridad con que la Virgen se va acercando a cada uno de sus hijos. La huella que nos ha dejado en las distintas manifestaciones las vamos encontrando en estos pequeños detalles. El niño corrió a avisarle a Juan Sánchez, quien con 2 de sus compañeros fueron al sitio de la aparición y recogieron la preciosa reliquia. Su festividad es el 11 de septiembre. El Papa Pío XII realizó la coronación canónica de la patrona de Venezuela hace 66 años. Entonces miremos cómo la Virgen hace su manifestación, sobre todo a este personaje que era el cacique. Y la historia que nos cuentan de la aparición y la manifestación de la Virgen de Coromoto trae muchas insistencias de ella, porque no fue la primera que nuestro cacique se facilitó o dio paso. Antes todo lo contrario, empezó a huirle, a escondérsele, hasta que un buen día hubo un momento en que no tuvo salida y no hubo más remedio que hacerle presencia a la Santísima Virgen María. Eso es de lo más hermoso que encontramos en estas situaciones con nuestros indígenas, con el comportamiento a través de la presencia de la Santísima Virgen María. Otra manifestación importante es que no le habla en otro lenguaje que no sea el suyo, para poder hacerse creíble. Exactamente, ella habla la misma lengua, en las mismas palabras, solo que me imagino cuando ella las manifiesta serán llenas de una dulzura, de un cariño, porque siempre será que así se dirige la madre a cada uno de sus hijos cuando lo solicita, cuando lo quiere, cuando lo necesita, cuando lo llama para orientarlo y para guiarlo. Lo hace con un cariño, con una atención, con una devoción inmensa, que no hay manera. El indio Coromoto, a pesar de sus comportamientos y sus desconfianzas, tuvo que doblegarse ante la presencia de la Virgen María. Pasemos entonces, Alvarito, ahora a Nuestra Señora de Aparecida en Brasil. Esto sucede en el año 1717, un 12 de octubre. Se celebra esta advocación mariana de Nuestra Señora Aparecida, declarada patrona de Brasil en 1929 por el Papa Pío XI. Quiere decir que hay una aceptación de la Iglesia en esta aparición. Su historia tiene su inicio a mediados del año 1717, cuando llegó a Guaratinguetá la noticia de que el conde de Azumar de Pedro de Almeida y Portugal, gobernador de la entonces Capitanía de Sao Paulo y Minas de Oro, iría a pasar por la población de camino a Villarrica, actual ciudad de Ouro Preto en Minas Gerais. La historia cuenta que en este año el gobernador de Sao Paulo y Minas Gerais, don Pedro de Almeida y Portugal, conde de Azumar, pasó por la villa de Guaratinguetá camino a la Villarrica. Por tal motivo, los pobladores del lugar, queriendo agasajar al invitado, solicitaron a 3 pescaderos una provisión de peces. Estos pescadores se encontraban en el río Paraíba, arrojando sus redes. De repente, al levantar una de ellas, encontraron una figura rota de terracota de la Virgen de la Concepción, de tan solo 33 centímetros. Primero
hallaron el cuerpo y luego, al arrojar otra vez la red, lograron ubicar la cabeza. Aquí aparece el primero de los misterios de esas pescas. Cómo se saca primero un cuerpo y después, sin saber cómo, al echar las redes en distintos sitios, Margarita, sale la cabeza. La cabeza de la Virgen. Sí, señor. Luego del suceso, la pesca, que hasta ese momento había sido escasa, fue tan abundante que tuvieron que volver a la costa por el peso que tenían sus pequeñas embarcaciones. Aquí queda guardado un misterio. Si no se completaba la imagen de la Virgen, no hubieran encontrado ni un pescado, Margarita. Ni uno, ni uno. Así es. Cubierta con un manto azul oscuro bordado, la pequeña estatuilla de barro de 36 centímetros. La imagen sacada del río era de terracota. Los monjes benedictinos que la describen en aquella época acreditan que originalmente estaba policromada. El color canela que presenta en la actualidad probablemente se debe a la exposición al humo de las velas de los devotos, una aparición que dio nombre al principal ícono de la fe religiosa brasileña. Por eso la llaman Aparecida. Es indudable, y hay algo que si miramos un poquitico más adentro de las aguas, el misterio de quién quiso deshacerse de esta reliquia, de esta Santísima Virgen, para que a través del evento que venimos relatándoles, ella volviera a aparecerse. Por eso se llama y queda con su nombre propio, la Virgen de Aparecida. Sus manos se ubican en el pecho en posición de oración. Fue coronada solemnemente en 1904 por don José de Camargo Barros, obispo de Sao Paulo. Se ignora completamente cómo es que la imagen fue a parar al río, pero sí se conoce su autor, un monje de Sao Paulo llamado Fray Agostino de Jesús, quien la moldeó en el año 1650. Quiere decir que le colocó su cabecita en su sitio y como que la restauró, ¿cierto? Entonces imaginemos, Margarita, de 1650 a 1717 desapareció la Virgen, quedó sumergida en el río, en el tiempo, no se agotó, no se perdió, no se oxidó. Todo esto es un misterio que dejamos a la comprensión de la buena fe de cada uno de nuestros oyentes. Es por eso que el 16 de julio de 1930 Pío XI declaró a Nuestra Señora Aparecida patrona de Brasil. En 1978, casi 48 años después, tras sufrir un atentado que la redujo a casi 200 fragmentos, fue puesta por su reconstrucción en manos de la artista María Elena Chartuni, que la restauró totalmente. Aquí encontramos otro milagro y otra situación que son muy curiosas. Sabemos también que la Virgen de los Mexicanos también fue expuesta a bombas y a maltratos, como encuentra uno muchas imágenes, la de mi colegio donde yo estudié, un 9 de abril, a la estatua de la Virgen María de los colegios de San Bartolomé. Los borrachos entraron en su manifestación a cogerla a machetazos. Solo pudieron romper el pedestal porque no se sabe qué pasó, ni con los machetes, ni con los borrachos, exactamente. Sí, Margarita. Es que mira que fueron 200 fragmentos. ¿Cómo hizo esta artista para restaurarla totalmente? Es por eso que el 14 de julio de 1980, el 4 de julio, el Papa Juan Pablo II visitó el santuario y le dio el título de basílica. Aquí está guardada esa historia de todos los brasileros. Es algo curioso, pero el lenguaje brasilero, o sea, el portugués, es un lenguaje muy agradable, es un lenguaje como afectivo, como cariñoso, y era algo que se merecía su pueblo, como también la visita de San Juan Pablo II y que aquel templo fuera ya recobrar el título de basílica
para poder seguir ellos en sus costumbres con su Aparecida. Y sabemos de las reuniones que ha tenido la Iglesia latinoamericana, de la que han salido grandes manifestaciones y desarrollos para la nueva evangelización de estos tiempos y un reconocimiento sobre la importancia para el mundo de la zona de la Amazonía. Sí, claro. Pasamos entonces ahora a contemplar a Nuestra Señora de Luján en el año por allá de 1630. Es la advocación con la que se venera a la Virgen María y se le considera patrona de Argentina. La imagen original es pequeña y sencilla, de unos 38 centímetros de altura, realizada en arcilla cocida y representativa de la Inmaculada Concepción. Los hechos que sucedieron en torno a ella y que determinaron su permanencia en las cercanías del río Luján en el siglo XVII fueron explicados como providenciales por los fieles católicos. Vamos a ver qué pudo suceder y aquí nos van a contar por qué fueron providenciales. Ya que el encargo de Antonio Farías Sá, hacendado portugués, del envío de una imagen de la Inmaculada Concepción a un amigo suyo. Para una mejor elección, le envió 2 imágenes, acondicionadas en cómodos cajones. Luego de 3 días de viaje, la caravana a la cual se incorporó la carreta hizo un alto a 10 leguas de la actual ciudad de Luján, en el paraje de Celaya, para pernoctar en la estancia de Rosendo de Trigueros. Al día siguiente, ya dispuestos a continuar la marcha, los bueyes, que eran los que jalaban estas cajas, no consiguieron mover la carreta. Después de varios intentos fallidos, bajaron uno de los cajones y los bueyes iniciaron la marcha sin dificultad. Intrigados por el contenido del cajón, encontraron al abrirlo una imagen pequeña de 38 centímetros de altura, de arcilla cocida, que representaba la Inmaculada Concepción. ¿Se imagina? Y tenemos que tener imaginación para ver las cosas y lo que son las manifestaciones de la Santísima Virgen María, porque una imagen de este tamaño, jalada por 2 señores bueyes en una carreta, con toda su fuerza y fustigándolos para que arrancaran y dejaran la pared, no fueron capaces, hasta que no se bajó el cajón donde estaba la Virgen, la Inmaculada. Los creyentes interpretaron el hecho como providencial y entregaron la imagen para su custodia a Rosendo de Trigueros, el dueño de la casa, ubicada en la actual localidad de Celaya. Aquí encontramos una manifestación muy particular de la Virgen María. A uno vayan para que les echen agua y puedan ir al cielo. Y aquí a través no de palabras, no de imágenes, sino de una acción física. No se pudo arrastrar, no pudo ser trasladada a la caja porque pesaba demasiado, era imposible y ella quería quedarse ahí. Eso es lo que hay que atender. Ella quería quedarse ahí. ¿Quién? La Santísima Virgen María quería quedarse en Celaya. La segunda imagen, que representaba a María con el niño en sus brazos, llegó a su destino y en 1670 se le construyó un santuario donde se la veneró bajo la advocación de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. Y es curioso, ¿no? Porque el que encargó una sola imagen, pero el buen amigo, por complacerle y darle la opción de escoger, le envía 2 y solo le llega una. Bueno, hasta ahí iremos. Muchos vecinos acudieron a venerar la imagen y al crecer la concurrencia, Rosendo de Trigueros le hizo construir una ermita donde permaneció desde 1630 hasta 1674.
De hecho, hoy existe en aquel emplazamiento conocido como Lugar del Milagro un convento y una pequeña capilla de adobe y piso de tierra que puede visitarse porque recuerda a aquella ermita que se erigiera como primer santuario. El primer santuario dedicado a Nuestra Señora de Luján se inauguró el 8 de diciembre de 1763 y en él hicieron profesión de fe y se encomendaron buena parte de los próceres argentinos durante la época de la emancipación y quienes le tributaron el homenaje de su reconocimiento. Desde las primeras marchas obreras hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján a fines del siglo XIX, hasta las multitudinarias peregrinaciones anuales en el presente que han superado largamente el 1.000.000 de personas. Nuestra Señora de Luján se ha convertido en una imagen emblemática que convoca las mayores manifestaciones de fe de la Argentina. Hoy se la considera uno de los símbolos de la cultura de ese país. Por allá en 1930 se cumplieron 300 años de la llegada de la imagen a la Argentina. A principios de ese año, el obispo diocesano de La Plata y de Luján, Monseñor Francisco Alberti, solicitó el nombre conjunto de los episcopados argentino, uruguayo y paraguayo al Papa Pío XI, la declaración oficial de la Virgen de Luján como patrona de las tres repúblicas. Aquí hay dos regalos más de dos naciones que se adhirieron a esa vocación de la Santísima Virgen de Luján. Es por esto que el 5 de octubre el obispo platense, en ausencia del de Buenos Aires, Monseñor Botaro, estaba enfermo. En representación de las tres naciones, la proclamó por medio de la bula de Papa Pío XI el 8 de septiembre de 1930. Él la declara por medio de esta bula patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay a la Virgen de Luján. El 15 de octubre de 1934, el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII, declaró a Nuestra Señora de Luján patrona oficial del 32º Congreso Eucarístico Internacional. Este Congreso Eucarístico tuvo que haberse celebrado en Brasil, ¿no? Posiblemente, no conozco, Margarita me deja con la inquietud para poder satisfacerlo. En 1944 fue declarada patrona de las rutas argentinas y en 1948 de los ferrocarriles argentinos, en cuyas estaciones se multiplicaron las imágenes entronizadas de la Virgen. El 3 de junio de 1946 fue declarada patrona de la Policía Federal Argentina. También era patrona del ex Consejo Nacional de Educación Argentina. Así concluimos la presentación de las historias de las diferentes manifestaciones de la Santísima Virgen María en labios de los devotos de los cuales se denomina como los otros vestidos con que ella se nos presenta. Sí, hay una manera de decir como son tan distintas las advocaciones que únicamente María se ha cambiado su vestidito. Claro. Y se ha puesto en las condiciones propias de cada región a donde ella se aparece, a donde ella quiere ir y a donde tiene su misión para cumplir. Porque fijémonos que en esta celebración o en esta manifestación ella lleva un vestido azul. No, y como vemos la Virgen de Coromoto, como vemos la Virgen de Aparecida, es decir, cada una tiene unas características muy propias que se van como involucrando con la región, con la zona, con el lugar a donde ella se va
manifestando y donde se va apareciendo. En una sale de los ríos, en otras vienen sus pilares en mármol y se aparece en él, en otros en una tilma, como pasa en México. Es decir, ella va buscando unas formas increíbles y donde se van quedando unas huellas y unos rastros que nos dejan cuestionando desde el punto de vista científico, como el estudio de la tilma, como el estudio de estas imágenes 200, 300 años guardadas en un río, como un cuadro que estaba botado y ha aparecido, como el caso de Nuestra Señora de Chiquinquirá, cobra vida y vuelve y aparecen los colores. En fin, son tan distintas. En otras regala a la Santísima Virgen unas fuentes de agua para que sirvan de remedio a la humanidad. Son muchas, y lo muchas. más sorprendente es las basílicas que se han construido no solo para venerarla, sino para que conozcan a su hijo, porque es lo que a ella más le interesa. Claro, Margarita, porque es que lo que se guarda en todos los santuarios es la presencia de nuestro Señor Jesucristo, claro, el pan vivo guardado del cielo, bajado del cielo. Eso es lo que ella ha querido venir a mostrarnos a su hijo querido, y que en él tengamos esa conversión, que nos convirtamos, que elijamos nuestra vida para que sea una vida llevada de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así le damos despedidas a todas estas manifestaciones que hemos podido llevarles a ustedes, de las manifestaciones de la Santísima Virgen María, pidiéndole en rezo: acuérdate, Virgen de la Salud, de las lágrimas que has derramado por nosotros en el Calvario. Acuérdate también del cuidado que tienes siempre por tu pueblo, para que en nombre de Cristo se deje reconciliar con Dios. Y ve si después de haber hecho tanto por estos tus hijos, puedes abandonarlos. Animados por tu ternura, henos aquí, Madre, suplicantes a pesar de nuestras infidelidades e ingratitudes. Confiamos plenamente en ti, oh Virgen reconciliadora. Vuelve nuestros corazones hacia tu Hijo Jesús. Alcánzanos la gracia de amarle sobre todas las cosas y de consolarte a ti con una vida santa, ofrecida para gloria de Dios en todos los tiempos, como hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces queremos decirles que les deseamos un feliz fin de semana en manos de la Virgen María, de Nuestra Señora de Coromoto y de Nuestra Señora de Luján. Que pasen una feliz tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia.